Buenas tardes. Vamos a empezar la charla de migrar PowerFlex 40 a PowerFlex 525. Eh, Mucho gusto, soy Carlos Giraldo, soy consultor de Rockwell dentro de Sonepar y vamos a empezar entonces con la charla. Los puntos en la agenda es primero que tener en cuenta para migrar un variador independiente que sea un PowerFlex 40. Vamos a ver las características del PowerFlex 40, sus especificaciones y el nivel de aplicación. Luego vamos a ver por qué otro variador vamos a este PowerFlex 40. Luego vamos a centrarnos en la migración de PowerFlex 40 a 525 y por último ya todo lo que tenemos que trabajar en el PowerFlex 525. Empezamos, ¿qué tener en cuenta para poder migrar un variador? Lo primero que tenemos que tener es el número de catálogo. Con el número de catálogo nosotros vamos a poder identificar el equipo y sus características y especificaciones. Especificaciones como las dimensiones para poder compararlo con el equipo homologar y ver pues que está el espacio suficiente para poder realizar el cambio. Otras características que tienen que ver un poco más con la aplicación, como temas de tener resistencia de frenado, o filtros, o reactancias, o protecciones, o protocolos de comunicaciones, entre otros. Y ya en la parte de parametrización y programación, importante tener el backup. Podemos para el backup utilizar el CSW o el Connect Component Workbench. Y en el caso tal de que tengamos una programación con algún controlador, pues tener el backup del Studio 5000 o del Logi 5000, que nos permite también ver la parametrización y entender la lógica y en dónde están los tags de ese variador para realizar el start, el stop, el set point, entre otros. En el manual, nosotros vamos a poder encontrar la explicación del número de catálogo. En este caso tenemos un 22B, que es un PowerFlex 40, de la familia 40. Vamos a estar con la letra V, que son 120 voltios, en una fase. En la parte de la potencia vamos a tener un 2P3, que es 2.3 amperios, 0.5 caballos. Importante también aquí nos determina el frame, que en este caso es el B, que nos va a servir mucho en la parte de las dimensiones. Vamos a tener un IP20, vamos a tener un teclado, no vamos a tener filtro y vamos a tener un variador estándar. También vamos a poder ir a RSNIMS y ver cuál es la dirección IP. En este caso, nuestro controlador es 192.168.210, mientras que el PowerFlex 40 es un 192.168.260. Si le damos clic derecho y le damos propiedades, vamos a poder ver su descripción, que es, como lo habíamos visto anteriormente, un variador de un polo de 120 voltios, 0.5 caballos, con reducción 1.07. A nivel de dimensiones, ya vimos de que nosotros estamos trabajando con un variador de frame B. Ese variador de frame B tiene unas dimensiones de 180 por 100 por 136. Quiere decir que de ancho vamos a tener 100, de alto vamos a tener 180 y de profundidad vamos a tener 136 con un peso de 2.2. Entonces, kilogramos. Entonces acá tenemos el tema de las dimensiones. Continuamos con el tema del cableado de la potencia. Vamos entonces a tener una tapita que nos permite que no toquemos los cables de potencia. Y ya en las borlas dadas por el frame B, tenemos RST para alimentar el variador, U, V y W para que estos cables van hacia nuestro motor. Vamos a tener DC más, DC menos, y vamos a poder medir nuestro voltaje del bus DC. Vamos a poder tener una resistencia de frenado conectada en VR más, VR menos, y la P de entrada y la P de salida. El fabricante nos hace una sugerencia de tener este respectivo cableado. El variador, la alimentación del variador debe venir de un transformador delta Y, donde tenemos RST en la respectiva tierra. Del centro de la Y, de nuestro transformador, debe estar aterrizado a nuestra tierra. Pues, si nosotros estamos manejando en esta empresa o una malla de tierra o la infraestructura del edificio, etcétera, debe estar el centro referenciado a esta tierra desnuda. Por ende, viajan 1, 2, 3, 4, más el cable desnudo, 5 cables.
Aquí podemos manejar un cable encauchetado pues, de 4 hilos. A la salida, nosotros vamos a tener la alimentación de nuestro motor, vamos a tener nuestra tierra y vamos a tener nuestro cable desnudo. Ese cable desnudo, como nos está mostrando acá, lo que hace es aterrizar todo lo que son el chasis del motor, el chasis de la bandeja, el chasis de doble fondo o el gabinete del doble fondo y todo lo que es el transformador y también la bandeja que nos permite transportar el cable. En la parte de control, nosotros vamos a tener esta información donde vamos a tener dos hileras de- por lo menos acá tenemos el pin 1 que va a ser el stop, el pin 2 que va a ser el start, el pin 3 que va a ser la dirección y el pin 4 que va a ser el común. Luego siguen las entradas digitales, que tenemos 4 entradas digitales programables. Vamos entonces en la segunda hilera a ver la alimentación. Vamos a tener 24 voltios, vamos a tener 10 voltios y vamos a tener todo lo que son entradas análogas y salidas análogas y protocoplador. Nosotros las entradas digitales las podemos tener por la alimentación del PowerFlex y a eso le vamos a llamar una configuración CRC. Si queremos utilizar una fuente externa, pues vamos a utilizar la CNK. Vamos a tener un deep switch para esta configuración y, y por defecto el stop es un botón normalmente cerrado, entonces debe estar con 24 voltios para que podamos arrancar el variador. Este puentecito que está acá viene por defecto. ¿Qué otras cosas tenemos dentro de nuestro variador? Tenemos un relé tipo C, tenemos también un puerto RS485 que es el DC Chains, aquí podemos comunicarnos también con Modbus RTU. ¿Qué tenemos en nuestro PowerFlex 40? El que vamos a migrar. Vamos a tener un arranque a 3 hilos. En la entrada digital 1 vamos a tener Command Port, ¿ok? Perdón, en la entrada digital 5, aquí tengo un pequeño error. Y con el Command Port vamos a poder arrancar de forma manual o forma automática. La forma automática va a estar por medio de las comunicaciones dadas por la tarjeta 22 con E. Por ende, vamos a tener estos puertos. El puerto 0 es el PowerFlex 40 y el puerto 1 va a ser la 20 con E. Dentro del cableado, el stop va a haber un botón normalmente cerrado en el pin 1. El start va a estar en el pin 2 normalmente abierto. Acá está el común, ahí están los 3 hilos, del arranque a 3 hilos. Y vamos a tener un selector que nos va a permitir configurar el command port o de forma manual y este va a estar en el pin 5, que va a ser la entrada digital. Otro tema a considerar es el tema de las protecciones. En el manual del PowerFlex 40, nosotros vamos a poder ver que este es un variador de 2.3 amperios, un voltaje de 90 a 132 voltios. Vamos a tener máximo 9 amperios a la salida y recomienda un fusileo de 15 amperios y un guardamotor 140M C2E C16. Incluso también nos entrega la disipación en potencia. Nosotros vamos a poder encontrar que este guardamotor ya se encuentra descontinuado. Luego vamos a ver las opciones también que podamos homologar ese guardamotor. Seguimos en la parte de parámetros. Aquí tenemos los parámetros más importantes, luego los vamos a ver pues, en el CCW. Pero en principio pues, los parámetros básicos son los parámetros de placa de nuestro motor, también el parámetro de la sobreprotección de corriente, tipos de aceleración, aceleración, desaceleración, frecuencia máxima, frecuencia mínima, modo de stop, modo de start, set point, entre otros. Entonces es importante, antes de comunicarnos, si no tenemos una dirección IP en nuestro PowerFlex 40, podemos ir por medio del keypad a nuestro puerto 1, 22 de la tarjeta 22 con E, e ir al parámetro 2, en donde quitamos el bootp, deshabilitamos el protocolo bootp y vamos a poner la dirección IP.
Entonces, en el parámetro 3, 4, 5 y 6 vamos a colocar 192, 168, 260 y el resto va a ser la submáscara de red que va a ser 255, 255, 255, 0, dados por los parámetros 7, 8, 9 y 10. Al tener una dirección IP nos podemos comunicarnos con nuestro computador y por medio de la aplicación CCW o con el Component Workbench vamos a poder ver los parámetros y hacer nuestro respectivo backup. Posterior a eso vamos a ver los parámetros más importantes dentro de CodeFlex 40. El tema del voltaje, que es a 230 voltios de mi motor, 60 Hz. Vamos a ver una corriente sobre protección de 2.3 amperios. Vamos a ver una frecuencia mínima de 0. Vamos a ver una frecuencia máxima de 60. Vamos a ver que nuestro arranque está a 3 hilos. El modo de paro va a ser rampa, dados por el tiempo de aceleración 1 y el tiempo de desaceleración 1, que están dados en 5 segundos. La rampa y CFG. CFG quiere decir que es un clear faults. Con darle el stop, vamos entonces a darle un clear a las fallas. Y la referencia de velocidad va dada por el potenciómetro del drive. Otros parámetros importantes es un poco lo que tiene que ver con las entradas digitales. En este caso solo tenemos la configuración de la entrada digital 1, que es el command port, el valor 6, y tenemos otros valores importantes como por lo menos el valor de placa de mi motor, que es de 1.6 amperios, el modo de control del torque, parámetro 125, sensor LED vector, el límite de corriente, máximo voltaje e incluso podemos ver los valores del autotuning y la posibilidad de hacer el autotuning. Entonces, con estos parámetros, pues vamos a poder hacerlo. Vamos a verlo en vivo, ¿sí? Vamos a verlo en vivo. Aquí ya tengo mi CSW, ya me conecté en mi respectivo CSW. Nosotros antes de eso teníamos que haber visto nuestros variadores en RSLIMS y ver sus respectivas características como lo habíamos visto anteriormente. En estos momentos tenemos una falla, como nos está mostrando el diagnóstico. Aquí vamos a poder ver también la falla, vamos a ver las respectivas características, vamos a ver que tiene un periférico que es un 22 con E, vamos a poder ver también los diagramas en donde vamos a entender por bloques el control del PowerFlex 40 guiado también con los respectivos parámetros. Vamos a ver toda la parte de parametrización, aquí vamos a ver los respectivos puertos y en el puerto 0, entonces nosotros vamos a ver los grupos de parámetros. Aquí vamos a tener tres grupos de parámetros, el básico display, el básico program y el avanzado program. Vamos entonces a ver el basic program en donde vamos a ver los parámetros que vimos anteriormente, ¿no? Los parámetros más importantes. Dentro de los parámetros avanzados, pues ahí ya podemos ver el resto. También nosotros podemos ver por lo menos las fallas que se están estado presentando. Podemos incluso resetear el drive o hacer clear a estas respectivas fallas. En estos momentos tenemos nuestro drive con falla, también podemos hacer los respectivos wizards. ¿Listo? Bueno, como siguiente parte, nosotros vamos a poder ver también la parte de estudio 5000. Nosotros vimos los parámetros dentro de CSW, pero también los podemos ver dentro de Estudio 5000. Y en Estudio 5000, fuera de ver el PowerFlex 40, también vamos a poder ver nuestros tags de entradas y nuestros tags de salidas. Los tags de entrada van a ser básicamente los status, que son el ready, el active, el comando de dirección, la dirección actual, aceleración, desaceleración, si está acelerando, desacelerando, las alarmas, las fallas, entre otros. ¿Ok? Ya por último, bueno, están las entradas digitales y también tenemos la salida en frecuencia. Y ya como parte de entradas, ahorita vemos el tema de las salidas y aquí ya tenemos el tema de los comandos, como el stop, como el start, como el jog, el clear faults, el forwards, entre otros, hasta llegar al comando en frecuencia. Y eso es lo que nosotros vamos a poder identificar en el estudio 5000 a nivel de parámetros, a nivel de tags, perdón. Y aquí tenemos nuestra lógica en donde vamos a encontrar esos tags. En este caso vamos a encontrar nuestro motor, se llama BFD motor 01 y vamos entonces dentro de las salidas el start, el stop, el comando de velocidad y como entrada tenemos el ready, el active y la falla. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro estudio 5000.
Nuestro controlador es un ComparLogis. Ese ComparLogis está compuesto de un PowerFlex 40. Tiene una configuración de ISA 88, donde el Unit Mode es Unit Mode Machine 01. Está compuesto de un Equipment Mode 01 y dentro de Equipment Mode 01 vamos a encontrar la programación de nuestro motor. También dentro de Controller Tags vamos a poder encontrar estos respectivos, el respectivo tag de BFD motor 01 entrada y salida. Y aquí pues vemos nuevamente los status y vemos nuevamente el comando. Y dentro de la programación de rutina 11 de Nav Instruction motor 01, pues entonces vamos a ver una lógica muy básica donde vamos a poder manejar un manual automático con sus respectivos interlopes, el start, el stop, el comando el ready y el body. ¿Sí? Bueno, en sus respectivos estatus. Volvamos al tema de la presentación. ¿A cuál variador debe migrar el PowerFlex 40? Para eso tenemos que ver las especificaciones de nuestros respectivos drives. Hay que entender que el vigente está 4M, pero ya descontinuado está el 4, el 40, el 4P y el 400, algunas referencias. Y esto está migrando a 523, 525 y 527. Ahorita vemos un poco más al detalle el tema de las migraciones. Pero en sí vamos a centrarnos en nuestro PowerFlex 40. Tenemos entonces pues, la alimentación, que es 110 voltios, una fase, es modo de control es voltios, hertz y sensorless. Y solo tenemos voz RTU y como opcional, por medio de la 20 con E, vamos a tener Ethernet IP. Vamos a ver el 523. El 523 tiene voltios hertz y sensorless, pero solo tiene Modbus RTU. Tendríamos que agregar una tarjeta adicional como una dual port Ethernet IP para poder tener el tema de las comunicaciones, mientras que el 525 pues tiene voltios hertz, sensorless, flujo de control vectorial, es mucho más completo en los modos el modo de control del motor, tiene Modbus RTU también y embebido tiene Ethernet IP. Entonces, otra característica importante es que este tiene también Safety Torque Off, entonces es un diferenciador, es bien interesante, y por temas de características, pues un mejor performance lo va a dar el 525. Dentro de la migración de los variadores, lo que nos indica el fabricante es que la familia componente, los PowerFlex 4, todo lo que es 400, 440, P4M, todos pueden pasar a PowerFlex 520. Y en la parte de arquitectura, PowerFlex 700 y 750. Y de 750 podríamos también considerar trabajar la familia 755T, entendiendo que el producto más nuevo es 755T. ¿Qué programas vamos a manejar? Pues el CSW o el Studio 5000. O en otros casos, pues Ares Logic 5000. ¿Por cuál podríamos cambiar el PowerFlex 4M? Pues la primera opción sería el mismo PowerFlex 4M. También otra opción sería el PowerFlex 523, el PowerFlex 4 a 523 o 525 y el PowerFlex 40 y 4P pueden estar homologándose a PowerFlex 525. Aquí tenemos un cuadro de todo el tema de las especificaciones. Me voy a centrar lo de las entradas y salidas, vamos a ver después, pero voy a centrarme en el PowerFlex 40 que trabaja al 150% por 60 segundos y 200% por 3 segundos. Es bastante. Entonces nosotros en el PowerFlex 525 podemos tener dos configuraciones, Normal Duty o Heavy Duty. En Normal Duty vamos a tener el 110% de la potencia por 60 segundos y 150% por 3 segundos. En caso tal de que necesitemos más potencia, en este caso en nuestra aplicación no lo necesitamos, pero si lo necesitamos podemos pasar a Heavy Duty, en el cual el 150% se da por 60 segundos y el 180 por 3 segundos, ¿sí? Que puede ser programado incluso al 200. Entonces, al ser unos variadores pequeños, no necesitan un derrateo, pero tenganlo en cuenta si necesitamos unas potencias un poco más altas. Vamos entonces ya a comparar un poco
y a seleccionar nuestro PowerFlex 40 al 525. Lo podemos hacer por medio del número, el número de catálogo. Entonces, pues podemos irnos con 523 o 525. En este caso nos vamos con 525, que es el 25B. Vamos a utilizar la V, que son 120 voltios, una fase. Vamos a utilizar, ya no hay un 2P3, sino que es 2P5, 2.5 amperios. Aquí ya cambia el frame, no es A, no es B, es A. Y la potencia es 0.5. ¿Ok? Seguimos trabajando el IP20 estándar, la interfase. No manejamos un filtro y pues como reservado pues vamos a manejar un variador estándar. Entonces nuestro número de catálogo pasa a ser 25B raya V 2P5 N104. Si lo queremos ver de otra forma, podemos comparar las dos familias, perdón, los dos PowerFlets. Y aquí pues nosotros vamos a ver, vamos a buscar entonces 120 voltios, vamos a buscar 120 voltios, acá están los 120 voltios, una fase, y tenemos la familia 523, la familia 525, y nos ubicamos en la parte de potencia 0.5 y vamos a encontrar la misma referencia. A nivel de dimensiones, vamos a poder encontrar que nuestro 525 es 152 por 72 por 164, mientras que el es 40, 180 por 100 por 136. Quiere decir que nuestro PowerFlex 525 es eh, menos ancho, es, es más pequeño en altura, ¿cierto? Pasamos de 72 a 100, pasamos de 152 a 180, y en profundidad sí es más largo, sí es de mayor tamaño, ¿no? Porque pasamos de 172 y antes manejábamos 136. A nivel de peso también bajamos, pasamos de 2.2 a 1.1. Es decir que por tamaño no vamos a tener ningún inconveniente. Vamos entonces a ver el tema de las dimensiones, vamos a ver el tema también de cómo lo ubicamos en el Real DIN. Ya vimos el tema de las dimensiones y algo también que tiene a favor es que el espacio que se debe dejar libre para poder tener una refrigeración, pues en el 525 es incluso menos. A nivel de potencia es muy similar el cableado de potencia. Vamos a tener las mismas sugerencias a nivel de cableado y sobre todo lo que tiene que ver el tema de la tierra. Pasamos de en el 525 manejar un frame A y en el por 340 manejar un frame B. La única diferencia es que las PE ya se manejan por aparte, se manejan en los extremos, PE de entrada, PE de salida, y ya no hay un pin de DC más o BR más, sino que se comparte, y aquí nosotros vamos a poder conectar nuestra respectiva resistencia. Para la aplicación que estamos trabajando, no vamos a trabajar con resistencia de FNA. A nivel de cableado, es también muy similar. Hay varias diferencias en donde tenemos más entradas digitales, también tenemos dos relés tipo C y también tenemos el safety torque off. Seguimos trabajando también todo lo que es el puerto DC chains y vamos a tener un puerto adicional que es el puerto de Ethernet. Aquí igual vamos a tener los D-Trees en donde vamos a poder configurar, aquí no son D-Trees, aquí ya vamos a manejar puentes. Y en esos puentes pues vamos a manejar, si vamos a manejar CRC o CNK, y pues básicamente es muy similar. Si lo vemos ya y lo empecemos a comparar, pues sí, el 525 tiene más entradas digitales programables, tiene más entradas análogas, tiene las mismas salidas digitales, tiene las mismas salidas análogas, pero tiene un relé adicional. Ya haciendo la comparación de uno con respecto al otro, pues el cableado tiende a ser igual, ¿no? Por el pin 0 vamos a manejar el stop, el start por el 2, el común por el 4 y en el 5 ya no es la entrada 1, sino el terminal block 5. Entonces esta es la configurable y pues aquí lo vamos a tener. Vamos a seguir trabajando ambos con control a 3 hilos. Vamos a trabajar acá con 22 con E, ya no lo necesitamos porque él ya tiene puerto de Ethernet embebido. Es decir, que vamos a manejar un solo puerto.
Eh, Igual, el fabricante nos va a entregar una recomendación de las protecciones. Vamos a tener que un variador a 120 voltios de 0,5 caballos, pues va a tener una corriente máxima de 9,6 amperios. Da las recomendaciones de los fusibles en caso tal de que necesitemos contactores y también de la parte de los guardamotores ya pasamos a 140M C2E C10. Sin embargo, encontramos que los 140M ya están pasando a estar descontinuados, entonces vamos entonces a poder migrar a la familia 140MT, en donde ya no va a ser 140MC2S10, que estamos manejando 10 amperios, sino que va a ser 140MT C3E C10. Por lo tanto, vamos a manejar un rango de 6,3 a 10 amperios. A nivel de programas, ¿qué manejábamos antes? Antes manejábamos Drive Tools, ahorita estamos manejando CSW. Antes manejábamos Arel Logi 5000, sin embargo, con Arel Logi 5000 vamos a poder también trabajar PowerPress 40 y PowerPress 525, e igual con el Studio 5000, que pues es lo normal ahorita es que estemos trabajando sobre Studio 5000. Acá están las diferencias en parámetros, tenemos más parámetros. Por lo menos antes no teníamos los polos, antes no teníamos las revoluciones, antes no podíamos configurar la potencia. Se sigue conservando el modo del torque. Lo que pasa es que aquí se maneja el parámetro 39, aquí lo manejamos con otro parámetro, y estaba en el grupo avanzado de parámetros. Y pues básicamente quiero mostrarles esto por el CSW a continuación. Pero antes, importante en el 525, antes de conectarnos a CSW, tenemos que, por medio del keypad, por menos de la botonera, poder ir al grupo 0, ¿cierto? Al puerto 0, por 525. Vamos a ir al grupo de parámetros C, que es el de comunicaciones. Vamos a configurar el parámetro 128, deshabilitar el protocolo UDP o DHCP y dejarlo a nivel de parámetros y configurar la dirección IP que está en el parámetro 129, 130, 131 y 132 con 192, 168, 270. Y la submáscara de red 133, 134, parámetros 135 y 136 con 255, 255, 0. Vamos entonces a ver en CCW el PowerFlex 525. En el PowerFlex 525 podemos hacerlo parametrización de dos formas, igual que con el PowerFlex 40. La primera es que nosotros vamos a poder utilizar el wizard. La segunda es que vamos a poder trabajar con los parámetros. Entonces, acá vamos a trabajar esos mismos parámetros. El parámetro 31 va a ser el voltaje 230, los Hz, 60 Hz, la corriente 2,3, la corriente sobre protección, la corriente del motor va a ser 1,6, los polos 4. Vamos a tener en cuenta revoluciones por minuto, que son 1750. Nos va a preguntar también por la potencia, antes no lo hacía. Vamos a seguir trabajando con sensor LED. Tiempo de aceleración 1 y 2, como lo habíamos visto, eran de 5 segundos. También habíamos visto que la mínima frecuencia y la máxima son 0 y 60. Vamos a seguir manejando el mismo modo de paro, que es rampa, con su respectivo clear faults. Y aquí sí tenemos una diferencia porque ya vamos a tener la opción de tener fuente de arranque 1 y fuente de referencia 1, fuente de arranque 2 y fuente de referencia 2. Aquí la fuente, el set point y de arranque van a estar dados por las comunicaciones, mientras que el otro va a ser de forma manual. Otro punto es en la parte de terminales. Vamos a poder ver que la entrada digital terminal 2, vamos entonces a configurarlo por Speed Reference 2. ¿Sí? Entonces va a cambiar entonces la fuente del set point. Y dentro de los parámetros avanzados, pues deshabilitar la resistencia de frenado, volver a mirar los límites de corriente, normalmente no lo tocamos, deshabilitar la reversa y el máximo voltaje. Entonces, vamos entonces a mirar en el 525.
Aquí tenemos nuestro PowerFlex 525, actualmente está en falla. Vamos a tener las referentes características, vamos a tener los parámetros, incluso podemos hacer el wizard. Aquí vamos a tener un solo puerto y vamos a tener los grupos de parámetros. Dentro de los grupos de parámetros ya tenemos muchos más grupos de parámetros en donde tenemos el Basic Display, el Basic Program, los terminales, las comunicaciones y vamos a poder ver también la programación avanzada. Entonces, dentro de los parámetros básicos, pues vamos a poder parametrizarlo. Si queremos hacer algo un poco más sencillo, podemos utilizar el uso del wizard, que es bien sencillo y se lo recomiendo bastante. Por temas de tiempo no lo vamos a hacer ahora. ¿Listo? Ya continuamos en el estudio 5000, en donde vamos a borrar nuestro PowerFlex 40. Vamos a agregar un PowerFlex 525 con Ethernet embebido. Y partiendo de ahí, vamos a poner el mismo nombre del PowerFlex 40. Vamos a darle un onload, ¿ok? Y vamos entonces a verificar que pues hace los cambios automáticamente porque los tags tienen los mismos nombres. Entonces no tenemos que buscar esos tags uno por uno y hacerles cambios. Entonces eso va a ser una ayuda desde que nuestro variador tenga el mismo nombre. Vamos a hacerlo. Vamos a irnos fuera de línea. Vamos a borrar el PowerFlex 40. Vamos a agregar nuestro PowerFlex 525, comunicación embebida. Vamos a llamarle igual BFD, perdón, motor 01. ¿Listo? Ahí se llama idéntico. Vamos a hacer un onload, porque ya lo parametrizamos por medio de CSW. Sin embargo, podríamos haberlo parametrizado directamente en Studio 5000. Vamos a darle continuar. Ahí nos está trayendo toda la información del drive. Vamos a utilizar ese onload y vamos a finalizar. Vamos a crearlo. Ya nos trajo la dirección, ya nos trajo toda la información. Y vamos a crearlo. Vamos a darle close. Vamos a mirar si tenemos errores. Tenemos 0 errores y vamos a hacer la descarga a nuestro controlador. Mientras tanto, pues seguimos conservando los parámetros tanto de entrada como los parámetros de salida. Tenemos los status y los comandos, es muy similar. Y aquí, como les había comentado, al conservar el mismo nombre del motor, entonces pues no tendríamos que hacer cambios, siguen siendo los mismos y vamos a ver entonces cómo sigue nuestra respectiva descarga. Bueno, pasamos a modo RAW. Vamos entonces a nuestra interfaz. ¿Ok? En estos momentos voy a darle clear porque estamos en falla. ¿Sí? Vamos a resetear nuestra ISO88, nuestra máquina, y vamos a arrancarla. Entonces ya con eso vamos a ver que se nos pasa de estado stop, se nos pasa a estado start. En estos momentos se arrancó el drive. Aquí lo podemos ver. Si nosotros podemos ver aquí efectivamente, eh, aquí es importante que el comando de frecuencia se multiplique por 100 porque maneja dos decimales y el valor interno
de ese parámetro es un entero. Vamos a ver que está en ready, vamos a ver que está en running. ¿Ok? Si nosotros queremos, podemos ver los parámetros desde el Studio 5000, o lo podemos hacer también. Podemos hacerlo también a través del CSW. Vamos a poder ver los respectivos parámetros y vamos a ver. Un segundo, está en la actualización. Vamos a poder ver desde el CSW o en el Studio 5000, en Basic Display, está el set point, la salida en frecuencia en 10 Hz. El set point va a estar en 10 Hz. La corriente, pues es un demo, trabaja muy poquita corriente, la salida en frecuencia 37, y así sucesivamente vamos a ver todos los parámetros importantes, incluso los parámetros de control de temperatura y demás. Entonces, con eso ya terminamos de hacer la migración. Vamos a parar nuestro motor. Y eso es básicamente lo que era la charla. Quiero agradecerles por el tiempo y darles gracias por escuchar esta charla. Bueno, síganos en redes sociales, Sonepar, y espero que tengan buena tarde, buen día.